Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a un video más de Resúmenes en Telequia. En esta ocasión vamos a hablar de la tesis doctoral de Emil Durkheim, donde describe los dos tipos de sociedad, primitiva y moderna, y los dos tipos de solidaridad, mecánica y orgánica. De más está decir que en este libro también se aborda el tema de la anomia. Me refiero, claro está, a la división del trabajo social. Según Durkheim, cuando estudiamos la sociedad, debemos estudiar qué es lo que la une, es decir, qué es lo que lo mantiene unida, cohesionada. Y esto que mantiene unida a la sociedad, Durkheim la llamará solidaridad. Por tanto, toda sociología tiene que ser una sociología de la moral social, es decir, qué es lo que mantiene unida a la sociedad, a sus individuos y qué es la conciencia colectiva. Respuesta a estas preguntas va a ser su tesis doctoral. Y fundamentalmente dice, ¿cómo podemos observar la moralidad de una sociedad, de una época? Pues a través de su materialización. Los hechos sociales materiales de la moral se ejemplifican en los códigos civiles, procesales y penales. Vamos, la sociología comparada del derecho nos va a permitir estudiar no solamente nuestra sociedad moderna, sino sociedades históricas y sociedades arcaicas mediante, por ejemplo, la etnografía y la etnología. Por tanto, comparando los códigos penales, es que podemos encontrar las diversas formas de moral y solidaridad. Fundamentalmente se centrará en la teoría de la pena, es decir, cuáles son las sanciones que se infligen por romper las leyes que son expresión de la moral social. Y él considera que existen dos tipos de pena, una que es represiva, es decir, es un castigo sobre la persona que ha violentado esa ley social, y otra que es restitutiva, que trata de volver a un orden anterior de las cosas. Esta es la propia del derecho civil y procesal y comercial. Entonces, descrito así los dos tipos de pena, represiva y restitutiva, él considerará que existen dos tipos de sociedades, donde prima la pena represiva, estamos frente a las sociedades primitivas o arcaicas, y donde prima la pena restitutiva, estamos frente a sociedades modernas. ¿Y qué es lo que diferencia a estas dos sociedades? Pues fundamentalmente si existe o no división del trabajo social, es decir, la especialización productiva, ya sea por género, por ruralidad, por urbanidad, por tipo de oficio, etc. Por tanto, para estudiar las sociedades primitivas, que él considera con escasa, nula o muy poca división del trabajo social, toma, por ejemplo, a las sociedades aborígenes, las sociedades nativas del norte de América y también, ¿por qué no?, a la que él conoce muy bien, que son las sociedades hebreas y los ejemplos de la ley en el Pentateuco. Estas consideran que existe un derecho social represivo. Se castiga severamente a quien ha infringido una norma social. ¿Por qué? Porque se considera que el delito ha sido atentar contra todo el grupo en su totalidad, frente a la conciencia colectiva y moral que es mayor que la conciencia individual. ¿Y por qué la conciencia colectiva en estos grupos, en los clanes familiares y en las sociedades arcaicas, nativas y primitivas, es mayor? Por la escasa especialización productiva, dice Durkheim. Todos hacen todo y lo hacen para la tribu. Casi no hay propiedad privada. El que caza lo hace para la comunidad, el que teje cestos lo hace para la comunidad, el que cría a los niños lo hace para la comunidad. Por tanto, entre los individuos de una misma comunidad no hay tanta diferencia, son más bien homogéneos y es mayor la conciencia colectiva dentro de ellos que la conciencia individual. No quiere decir que no exista, pero al ser todos más homogéneos, al ser todos más parecidos y haber una escasa especialización productiva, cualquiera puede ser reemplazado por otro o intercambiado. Y el daño hacia uno se percibe como un daño hacia toda la comunidad. Vamos, que el que sustrae comida obviamente hará que falte a todos.
el que sustrae trigo hará que el trigo falte para todos. Por eso es que las sanciones son tan severas, porque esto aparte se acompaña de una representación social colectiva que es la religión. La religión es considerada como la representación social de la moralidad en los pueblos antiguos, en los pueblos arcaicos. Y una ofensa contra el grupo era también una ofensa contra Dios, contra los valores, contra la moral, etc. Por tanto, esta es la caracterización que Durkheim hace de las sociedades primitivas: derecho represivo, escasa o nula especialización productiva, homogeneidad en su población individual y, por tanto, un imperio o una hegemonía de la conciencia colectiva por sobre la conciencia individual. Ahora bien, esto es lo contrario a nuestras sociedades modernas, dice Durkheim. En nuestras sociedades modernas hay especialización productiva, hay un ferviente culto al individuo por sobre el culto a la solidaridad y a la moral del grupo, y ese culto al individualismo se expresa en la excesiva especialización de cada uno de los tipos y formas de vida. Vamos, que no es la misma la vida del granjero, del empresario, del trabajador industrial, del banquero, del administrador público, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno tiene un rol y una función diferenciada. Esto es lo que hace a la solidaridad orgánica, no aquella solidaridad mecánica y directa que caracterizaba el estadio anterior, sino que ahora cada uno se especializa tanto que aumenta la interdependencia del grupo. Vamos, que el que produce pan necesita del que brinda seguridad, del que administra lo público, del juez, del policía, etcétera. Es tanta la especialización en nuestro trabajo que sí o sí requerimos de las otras áreas productivas y administrativas del resto de las poblaciones. Ahora bien, ¿por qué se da este fenómeno de especialización productiva y solidaridad orgánica? Es decir, entender que cada uno cumple un rol y una función diferenciada, pero que dependemos unos de los otros. Así como el pulmón respira y el sistema digestivo digiere y el corazón bombea la sangre, si bien son específicas sus actividades, todas son requeridas para que el organismo funcione a la perfección. Entonces, este es el segundo apartado del trabajo. ¿Por qué se dio esta especialización productiva? La respuesta de los liberales, como Spencer y demás, será clara. Cada uno en el afán y en la búsqueda de su propia felicidad y prosperidad generó la especialización productiva para ser más eficiente. Durkheim duda de esta hipótesis porque la búsqueda de la felicidad siempre le pareció algo abstracto. Vamos, que la felicidad son momentos cúlmines y que es preferible una vida más tranquila, apacible, que una vida llena de estímulos y felicidades constantes. Pero dejando aparte su crítica del consumismo, Durkheim considera que no es la búsqueda de la felicidad, sino la búsqueda de nuevos horizontes y de nuevos estilos de vida que no podrías tener en la homogeneidad, lo que lleva a las personas del campo a la ciudad, de la ciudad al trabajo especializado industrial, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la vida moderna es buscada de eso, de nuevos horizontes de vida. Y por tanto, sucede algo que es una paradoja. Si bien cada vez dependemos más unos de otros, es posible que el excesivo y desarrollo de la individualidad, la especialización en tu área, en tu trabajo, en tu profesión, haga que te sientas desconectado del resto del grupo social, generándose así crisis como las de capital trabajo, la de desigualdad, la de pobreza y exclusión, etcétera. Por tanto, se puede caer en el riesgo de la anomia, de que no haya una única norma generalizada como era en el estadio anterior, ya sea esta religiosa o moral, sino que el excesivo individualismo haga que la sociedad se desintegre o se disuelva. Durkheim dice que no hay que correr hacia atrás, o sea, no hay que ser conservadores y buscar nuevamente el auge del antiguo régimen, pero tampoco correr hacia adelante, es decir, buscar una exacerbación total del individualismo, sino que en el justo medio estará la virtud. Bueno, hasta aquí nuestro brevísimo, curioso y caótico repaso de la división del trabajo social.
Sí, espero que te haya servido para repasar para tu parcial final y si así ha sido, déjame un like, compártelo con todos tus colegas y amigos. De esa forma me ayudarías a que este sea el canal más grande de divulgación de la sociología y de las ciencias sociales en general. Un saludo grande y adiós.